Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, en lo particular a mí me encanta porque tiene que ver para mí con mucho autoconocimiento y soy una fanática de eso. Y bueno, pues tenemos a Gaby, ¿no? Que es nuestra súper astróloga que nos va a ir encaminando y platicando un poco más de este tema. Y pues como hace ratito Noemí dijo, y ella va a ir contribuyendo a través de su experiencia de cómo es vivir del otro lado, ya con el conocimiento de una carta natal o carta astral, ¿no? Ujú. Y pues hoy vamos a platicar de eso, qué es, para qué sirve, qué información nos podría dar y cómo podría contribuir a nuestro autoconocimiento y evolución, ¿no? Así que bienvenidas, bienvenida Gaby. Hola, hola. Hola a todos. Feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Súper, bienvenida Noemí. Hola, muy contenta de estar aquí un jueves más. Súper. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos a Tres Voces, un viaje. Explorando universo dentro, fuera de nosotras, conciencia, magia, transformación. Tres voces, un Muy bien, muchas gracias por estar aquí, chicas. Y pues bueno, Gaby, ¿quieres empezar o cómo se nos antojará ahora compartir este tema? Sí, ya empiezo. Bueno, empecemos con este tema de la astrología, ¿no? Porque eso es Ay, el sí. gran, tengo la palabra en alemán, es el gran Überschrift. Muy bien. Traductor. Ahora, a ver, ¿quién me ayuda? Em, No, no puedo, no sé, Claudia. es el gran título del Ok. libro, ¿no? O sea, el libro se llama Astrología. Ay, Dios mío. Em, y saber que la astrología, digo, es algo que tiene cientos, si no es que miles de años, ¿no? Que se empezó de ver las estrellas, de cómo se mueve el sol, cómo se mueve la luna. Había ciertos planetas que se pueden ver sin un telescopio, y antes se regían mucho con estos movimientos, ¿no? Y de ahí se creó pues no es ciencia, pero finalmente es tan profundo y hay que estudiar tanto que yo sí lo veo como ciencia, em, alrededor de los astros en el cielo. Y antes se usaba mucho para predecir, o sea, se sabe mucho, por ejemplo, que los reyes se regían de que preguntaban a astrólogos cómo va a ser mi año, entonces me puedo ir a la batalla o no. Hoy en día ya no es un tema tan predictivo, sino se usa más para conocerse a uno mismo. Es un mapa para conocer la psique de uno mismo a un nivel muy profundo. Oye, Wow. Gaby, y una pregunta, por ejemplo, para los que no, la astrología no es nuestro tema, ¿qué deberíamos cuáles serían los puntos básicos que deberíamos de saber si nos interesa este tema y si nos dicen, porque lo clásico que nos dicen, vea que te hagan una carta, natal, ¿no? O vea que te hagan tu carta con un astrólogo. ¿Qué es lo que deberíamos de saber? ¿Qué información que alguien que no tiene todo ese conocimiento como lo tienes tú, deberíamos de saber para cuando preguntar y saber qué podemos obtener? Pues en realidad nada, o sea, uno llega sin saber nada. Yo me acuerdo cuando me leyeron mi primera carta natal, que yo no tenía ni idea, cero de astrología. Em, yo siento que es parte del trabajo del astrólogo el estar explicando qué significan los planetas, qué significan en tu carta.
y hacerlo lo más sencillo posible. Yo me acuerdo en aquel entonces me decían cuadraturas y tienes una oposición y yo ni me sabía los nombres de los planetas y qué significaba. Entonces, yo estaba apunte y apunte, pero al final uno sí saca cierta información, sí es muy técnico, pero es difícil de integrar realmente si se hace muy técnico. O sea, en realidad no se tiene que saber nada sobre la astrología. Si uno llega a una consulta astrológica, se requiere la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la hora. Y con eso los astrólogos pueden hacer la carta natal y van explicando paso a paso qué significan los planetas, en qué signo están, cuál es la energía del signo, cómo cómo se vive o cómo lo vive la persona. Y se hace también muchas preguntas, o sea, es un tema interactivo en realidad. Lo que sí se puede, lo que sí no se tiene que saber, pero sí recomendaría a cada persona, y no se necesita saber nada de astrología, es revisar cómo está la luna. Estamos en luna llena, es una luna nueva, es creciente o es menguante. Porque sí, simplemente el hecho de revisar la luna y saber que la luna está moviendo el agua, digo, sabemos que mueve los océanos, ¿no? Entonces, obviamente sería iluso decir, ay, no, a mí no me puede afectar, o sea, mueve todos los océanos, pero yo no, cero influencia de la luna. Si le ponemos atención, sí vemos la influencia y podemos ver esos ciclos que tenemos, por ejemplo, al mes, tanto hombre como mujer. Claro, porque recordemos que nosotros somos gran parte agua. Entonces, si mueve el agua del océano, pues también va a mover el agua que tenemos nosotros, hasta siendo muy racionales, ¿no? El agua que tenemos en el cuerpo, ¿no? Claro. Ujú. Oye, entonces, entiendo que la carta natal o la carta astral es como esto que decías, ¿no? La astrología nació de que acá los humanos de repente miraban el cielo y se daban cuenta, ¿no? Que había algo que se veía, ¿no? Los planetas y demás. Entonces, entiendo que una carta natal es como en el momento en el que yo nazco, como una foto de ese cielo, o cómo Exactamente. sería. Ok. Exactamente, es una foto de ese cielo. En ese minuto, segundo, la hora que naciste, se toma esa fotografía y entonces, bueno, lo que sí sabe casi, o sea, todo el mundo sabe es dónde está el signo del sol. O sea, que dicen, Ah, yo soy Escorpio, yo soy Tauro y ese es el signo del sol, ¿no? Em, y cuando nacimos, en ese momento, el sol estaba en ese signo que es el que todo el mundo conoce, ¿no? Al final, pues tenemos todos los planetas y en el lugar donde están los planetas se hace la fotografía y se ve en qué relación están entre ellos. Nos los tenemos que imaginar así, los planetas son como personajes que tenemos en nosotros. O sea, el sol es ese personaje que brilla, que es nuestra esencia, que nuestra identidad, nuestro yo soy, o sea, ese es el sol el que más brilla, ¿no? La luna es la parte emocional, nuestro personaje emocional. Y así cada planeta tiene su propio personaje, su propia identidad, y dependiendo de en qué signo están, y cómo están en relación con los otros planetas, los vamos a vivir más o los vamos a vivir menos. claro, porque como dices, así como el sol, cuando nacimos, el sol estaba en cierto signo, la luna estaba en cierto signo, el mercurio en cierto signo y así, ¿cierto? Así es, sí. Ok, ya. Y son 12 Porque eso, signos. O sea, es como un ándales, ajá. papel, o sea, es un mandala que tiene los 12 signos, cada signo tiene 30 grados y ya se ponen los planetas y dependiendo de la hora y el lugar donde uno nace, ya se van creando las casas, que las casas son las áreas de la vida donde em, se desarrollan las cosas. Y tenemos 12 áreas de la vida y no significa que, por ejemplo, si tenemos el sol en la casa 7 de la pareja, por ejemplo, que son las relaciones, las parejas,
no significa que siempre vamos a estar nada más con ese tema de las relaciones, porque el Sol también, como sabemos, va cambiando de signo. Y lo súper interesante también y lo rico, o sea, uno, el conocerse uno mismo. Pero por otra parte, el también, por ejemplo, es muy sencillo, el seguir el sol cada mes, decir, bueno, este es el mes Libra, es un mes de balance, de relaciones, entonces me voy a enfocar en este mes, en este tema. Entonces, automáticamente estoy trabajando cada mes, cada área de mi vida. O sea, ya si hago eso, es un crecimiento personal enorme. Wow, claro. Podríamos decir que la astrología nos proporciona las herramientas para poder hacer un camino interno profundo en base a lo que hoy se está moviendo en el cielo para mí o para cada individuo. Ujú. Sí, definitivamente. Y lo que también me he dado cuenta en las consultas es que si uno va viendo cómo están los astros en el cielo en relación a la carta natal y va trabajando los temas que nos van poniendo los astros, fluye mucho mejor una terapia, por ejemplo. O sea, como que la vida, el universo, ya está poniendo ese tema afuera y se empieza a trabajar y como están, pues sí, las energías de los planetas están trabajando, sale mucho más fácil el tema, como que fluye más rápido, no sé cómo explicarlo, pero así, Ujú, así lo he observado. claro. Sí, es como si el universo fuera diciendo, oye, es buen tiempo de trabajar las relaciones, oye, es buen tiempo de trabajar tu fuego, ¿no? Claro, súper, qué bonita guía. Oigan, y ustedes, bueno, creo que aquí las tres hemos vivido también esta otra parte de que nos han leído la carta o hemos estudiado nuestra propia carta. ¿Y cómo les ha funcionado a ustedes? En qué les ha servido desde esta otra parte? Am, A mí me ha servido para mucho. La verdad, la astrología no es mi tema en el cual yo esté inmersa como las escucho a ustedes. Sin embargo, me ha aportado muchísimo en cuanto a encontrar el tema que ha sido un tema en mi vida, que es la misión de vida, ¿no? Es el decir, ¿a qué te puedes dedicar? ¿Qué aptitudes tienes? Aunque las he descubierto, pero el abrir la carta y que hay muchas cosas de las que yo pensaba se comprueben, como que es decir, Ajá. creo que sí es por aquí. Entonces, a mí me sirvió mucho en ese sentido y en otro sentido es para empezar a sanar, yo le llamo mi mundo, ¿no? Mi mundo interno, ¿no? El decir, por ejemplo, en la interpretación, por ejemplo, cuando Gaby me dice, pues, ¿dónde está Lili, ¿no? Que es un tema. ¿Dónde está? Pues yo te preguntaba, ¿qué debemos, o sea, qué puntos son importantes en una lectura de la carta astral? Porque para los que no es nuestro tema, de repente, pues nos te pueden decir Quirón, Lili, el Sol, la Luna, y tú dices, ¿será importante para mí? Pues claro que es importante, es muy importante. Y en saber en dónde está tu Quirón, mi niña herida, en qué planeta, en qué casa, y qué me puede estar qué puede ser el próximo punto a evolucionar si está en determinada casa, me da a mí mucho más información de decir, no te lo tomes personal. Hoy está así la emoción. Hoy toca, es como un punto a no perderlo. O si, por ejemplo, mi luna está no sé, en una casa o se encuentra en un momento, es decir, cuida las emociones porque hoy voy a estar a flor de piel, ¿sí? A flor de piel, sí. Sí. Ya estoy como en español, me estoy dudando, imagina. Voy a estar muy sensible en esta emoción, pues o sea, intenta dar un paso atrás y no tomártelo, que los conflictos, que no, las emociones no estén gobernando mis palabras, mis acciones. Entonces,
el sanar mi mundo, cuando llamo mi mundo, es mi todo, es mi personalidad, son mis acciones, y entonces eso ha sido lo que a mí me ha dejado el acercamiento a la astrología y acercarme a que Gaby, que es una experta, me pueda guiar en este sentido de, de decir, pues, aguas en estos temas. Ujú. Wow. ¿Y tú, Gaby, cómo fue tu acercamiento desde que te leyeran tu carta? Em, a mí me ha ayudado muchísimo el, una parte, o sea, digo, hemos estudiado ya cantidad corporal y enagrama y programación neurolingüística. A mí me ayudó mucho a integrar todo eso de alguna manera. Y en los temas donde seguía tropezando y seguía tropezando y seguía tropezando, ir más profundo para saber por qué estoy tropezando. O sea, Ajá. me abrió em, ¿cómo lo puedo explicar? Estos patrones repetitivos, ¿por qué se estaban dando y para qué? ¿Para qué se repetía y se repetía? Porque tal vez había que em, resolver o mirar más un apego muy fuerte que tenía, ¿no? Apegos son, ese es Plutón, es la sombra, son los apegos donde queremos controlar. Em, y, o sea, esa parte, el ir más profundo, sí me resolvió así temas que no tenía tan presentes. Y lo que también me ayudó mucho es el revisar temas de autoboicot. Por ejemplo, con la herida que decía Noemí, el quirón, o sea, es el sanador herido y representa una herida que nunca va a sanar y que se va a repetir. Y entonces el simple hecho de hacer la conciencia, de decir, ok, este es mi foquito rojo en la vida y no lo voy a sanar, sí me vuelvo más resiliente, ya lo siento, ya siento, ok, este es otra vez Quirón, me duele, me duele, me duele, y a pesar, o sea, como ves que siempre hay si tienes miedo, hazlo con miedo, con Quirones, si te duele, hazlo con dolor, pero Wow. no te frenes y digas, no, no quiero sentir el dolor y me voy en la otra dirección porque se repite y entonces el dolor cada vez se hace más grande. Y así ciertos temas, o sea, el ir cada vez más profundo y es un universo que nunca acaba, o sea, entre que uno conoce su carta natal, después de que cómo están los planetas y que luego están activando, cada año se activan otras cosas, hay otros temas que se pueden trabajar, o sea, es un mundo inmenso, pero muy divertido también de trabajar. Y sí, la cosecha es muy grande. Así lo siento. Wow. ¿Y tú, Clau? Pues creo que a mí también esta parte, ¿no? Como decía al principio, como de autoconocimiento, pero creo que una cosa que me encanta de la astrología, bueno, de la carta natal, es saber que a ver cómo lo digo, como mi fantasía era pensar que algo me faltaba. ¿No? Y entonces ver una carta natal en la que lo que decimos, a ver, tengo todos los planetas, tengo todas las casas, sí, la configuración, la dinámica va a cambiar de una persona a otra, pero está todo ahí. Y entonces decir, bueno, entonces cómo, no sé, por ejemplo, la disciplina en mi caso, ¿no? Yo decía, pues yo no tengo disciplina, por decir algo. Y entonces que irme buscando y decir, bueno, a ver, sí la tengo, pero ¿en qué estilo? ¿No? Como tú decías, bueno, el planeta está ahí, si mal no recuerdo, es Saturno, ¿no? Sí, Entonces, sí tengo, o sea, Saturno sí estaba cuando yo nací, no estaba desaparecido, ¿no? Entonces, mi Saturno estaba en cierto signo. Ah, entonces, con cierto escenario, ¿no? Con ese escenario se mueve mi disciplina, por decirlo así en rápido, aunque como tú dices, es mucho más profundo y significan muchas más cosas, pero también puede ser también puntual y buscar, ¿no? Entonces, decir, sí lo tengo, solo lo tengo con diferente estilo. em, con esta dinámica funciona porque se relaciona bien
con estas otras áreas, con otros planetas que, ¿no? Otras, así funciona, me funciona mejor, pero justo como tú decías, ¿no? Ya siendo como muy técnico, si estaba en oposición, literal, es que está del otro lado, entonces como de, bueno, entonces, ese puede ser un poco más complicado, ¿no? Porque están opuestos. Y entonces ir entendiendo, entendiéndome, ¿no? En todas esas dinámicas internas, me ha ayudado como muchísimo. Así es, no sé Claro, cómo lo he es vivido. súper interesante lo que dices porque también, por ejemplo, si dices, bueno, me cuesta trabajo el crear hábitos, por ejemplo, ¿no? Este día a día, esa es la energía también de Virgo, o sea, es tierra. Em, el simplemente hecho de que cuando el sol pasa en septiembre, agosto, septiembre, por Virgo, es impresionante cómo todo el mundo empieza a arreglar sin saber que está ahí él, pero empiezan de sacar la ropa, dicen, ay, tenía que limpiar mi cocina a fondo, sin saber de que como que el empujoncito viene del universo. Y si lo hacemos propositivamente, si sé que me cuesta trabajo los hábitos, entonces digo, ok, agosto, septiembre me voy a dedicar, porque el sol está ahí, está iluminando esa área de mi vida, esa energía, me voy a dedicar a empezar a crear el hábito en ese mes. Y entonces es como empezar a asumir más las riendas de la vida, o sea, ya no es el sangoloteo, sino es pues sí, aprovechar más las energías que están disponibles. Claro. Como está el potencial, ¿no? Latente, y entonces, pues, si lo quieres, tómalo. Porque también eso sabes que me gusta, que algunas veces, esto que decías, bueno, ya no es como antes tan predictiva, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es la palabra, que es como de, pues es que entonces me va a pasar esto, a fuerzas, ¿no? Sino es más bien, está la energía disponible y tú sabes si la tomas o no, ¿no? No sé, más o menos. Sí, y eso es bien interesante porque hay mucha gente que de verdad le tiene miedo todavía a la lectura de una carta, porque dice, híjole, es que si me van a decir que se va a morir alguien, este, pero no significa, o sea, antes decían, bueno, yo qué sé, tienes ahí a Plutón encima de tu sol, a ver si no te mueres, ¿no? Esa era la predicción que hacían. Hoy en día se dice, es momento de transformarte. O sea, es una muerte y un renacimiento. Y realmente, o sea, no es cada vez que se mueren las personas, sino pasan por épocas, por temas donde toca morir y transformarse, donde toca soltar algo. Pero si yo ya sé que está ahí el Plutón y entonces la energía me está diciendo suelta, 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 puedo trabajar, por ejemplo, con la resistencia. Ya sé, ok, hay una razón de ser de todo esto, entonces, pues, ¿qué me toca hacer? Trabajar con la resistencia de soltar, por ejemplo. Mm, La energía ujú, está y qué hago con ella, ¿no? Y ese es el libre albedrío. claro. Y que es bonito también que, a ver, cada uno de los signos, ¿no? Con sus planetas que tienen que ver también con un signo, ¿no? No tienen solamente un lado, sino son integrales, ¿no? O sea, sí a lo mejor, como tú dices, Plutón en un extremo a lo mejor podría ser muerte, pero en el otro es quizás transformación, ¿no? O sea, sí no sé, eh, es que no quiero decir que como de polaridad, ¿no? Como su lado bueno y su lado malo, pero a lo mejor solo didácticamente decirlo de esa manera, pero pues tiene toda una gama que integre. Ya me estoy iluminando, chicas. Sí. Sí, bien, eso es. Entonces esto que les decía, ¿no? Como es mucho más que una sola cosa, ¿no? Sí, en realidad la carta, eso también es súper interesante porque la carta sí vive de polaridades y estamos rodeados de polaridades, ¿no? O sea, tenemos los 12 signos y cada signo tiene su signo opuesto. Ujú, Y el integrar, por ejemplo, si tengo el sol en Escorpio, el signo opuesto va a ser Tauro, es tierra. Entonces,
yo sé, y es lo opuesto, o sea, energéticamente son muy contrarios, pero como un sol Escorpio, que es una energía muy intensa, son emociones fuertes, la única manera de integrar esas emociones, de trabajarlas, es haciendo la tierra estable, fija, integrando Tauro, ¿no? Y así cada quien, conociendo más su carta y sus signos, puede ver también cómo me puedo equilibrar internamente. Y en momentos de crisis, por ejemplo, si sé que estoy en un momento de crisis, em, para una persona que tiene mucho Escorpio, es primordial que haga tierra, por ejemplo. O para alguien que tenga mucha energía de pisciana, que es como que se van, se evaden, se van en todos somos uno y yo ya no quiero saber nada, o empiezan de tomar mucho. A ellos les hace bien las rutinas diarias, que también es tierra, pero es el trabajo del día a día, ¿no? Claro. Sí, cada quien tiene su Entonces, no claridad. sé. Yo tengo una pregunta muy básica, Gaby, muy básica. Y es algo que de repente me preguntaban, de repente por ahí me preguntan si el signo del sol, ¿no? Que es nuestro signo con el que yo soy, dependiendo de los 12 signos, la fecha en que naciste, ese es tu signo. ¿Qué tanto lo que a veces se lee en revistas de tu signo en el horóscopo es real? Escuchando después de todo lo que están diciendo, que obviamente no podemos basarnos en lo que dice una revista, ¿no? O qué tan asertivas son, cuando todo el trabajo es un trabajo integrativo, que no tan solo se puede basar la lectura de un signo es tan particular para cada persona, aunque podamos saber aquí muchos del mismo signo, es distinto para cada uno. Pero ¿qué tanto esto que leemos en revistas, en el horóscopo, puede ser asertivo? Porque mucha gente sí lo lee, o sea, y no sale de su casa si digo, vaya, no sé, es un decir. Pero sí es importante leerlo, ¿no? Y qué tan válido es esta parte dentro de la astrología, porque se puede como pues sí, como relacionar. ¿Qué tanto es asertivo eso? Pudiéramos un punto de vista. A ver, Clau, empieza tú porque yo tengo ahí me chocan la astrología de revista. Ya sé. Bueno, es que justo lo dijiste en tu pregunta, Noemi. Nosotros no solamente somos el sol en un signo. Si solo tuviéramos cuando nacimos el sol en ese signo y los demás planetas no estuvieran en otros signos, entonces sí sería como a lo mejor un poquito más, asertivo o acertado, ¿no? Pero justo es lo que venimos diciendo. Nosotros no solo, yo no solamente soy un sol en Géminis, ¿no? También soy una luna en Aries, o sea, soy la mezcla de todas mis planetas en diferentes signos, ¿no? Y acomodado, y ellos teniendo una dinámica, porque los planetas son, como decías, Gaby, ¿no? Personajes, es una obra de teatro. Y entonces todos los metían en el escenario y entonces empiezan a tener una dinámica. Y eso es lo que refleja lo que transito en el día. Entonces, pues por eso los horóscopos, a lo mejor serán divertidos, pero no sé qué tanto asertivos. A veces te puede funcionar, porque a lo mejor tienes la energía muy fuerte, la combinación, la dinámica en eso, pero difícilmente podemos tomarlo como una guía porque no solamente somos eso. Eso desde mi punto de vista, ¿no? Así rápido. Sí, yo lo veo igual, es de una cantidad de informaciones, te dan un poquito, o sea, agarra una hoja de un libro o un artículo y de ese artículo te sacan un enunciado. O sea, el contexto no lo entiendes. O sea, es un puntito y que puede ser o no, Claro. porque, digamos, por ejemplo, tengo el sol en Tauro, entonces, Tauro le encanta gozar, son súper estables, les cuesta que trabajo moverse,
pero ese sol, cuando nació la persona, ahí estaba Saturno junto al sol. Entonces, este Saturno le da totalmente otro tinte a ese sol de Tauro. O sea, le dice, a ver, solamente puedes gozar cuando hayas hecho tu trabajo, cuando hayas terminado todo, cuando te hayas estructurado, entonces ya puedes gozar. Mientras que un sol Tauro libre, sin ese Saturno, mira, goza a cualquier momento. Entonces, Ándale, a un sol Tauro-Saturno, pocas veces le va a checar lo que le dice el horóscopo de la revista, por ejemplo. por ¿No? Y ejemplo. aquí viene otro tema que es importante porque justamente, obviamente, los signos tenemos ciertas características, ¿sí? ¿Y qué pasa con este ascendente? Que de repente puede modificar mucho, ¿no? Si eres, no sé, un Sagitario libre, pero a lo mejor tienes un ascendente que es mucho más, no sé, algo que un Tauro, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces eso es cambia súper. muchísimo esta dinámica como te puedas sentir como un Sagitario libre. Entonces, ¿qué peso tiene el ascendente en tu signo para poderlo modificar? em, el ascendente es primordial también porque es una energía que venimos a integrar. Es una energía que nos viene de afuera, em, que muchas personas pueden ver desde afuera ese ascendente en nosotros, esas características, pero a nosotros mismos nos cuesta trabajo identificarnos con ese ascendente. Y eso pasa, o sea, los jóvenes, cero. O sea, si yo les digo a mis hijos, eres ascendente tal, me dicen, estás loca. Cero. O sea, se identifican cero con esa energía. La vida nos va poniendo situaciones donde tienes que integrar ese ascendente y una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que llega un momento que lo estás integrando. Y lo que también he observado al paso de los años, pues sí, mayor nos volvemos, hay una tendencia muy fuerte de presentarnos más desde ese ascendente que desde el sol, por ejemplo, como que lo integramos más y nos identificamos mucho más con ese ascendente que a veces con el sol. La idea es integrar todo, eso sí. Ujú. Em, Entre más, eso también es importante saber, entre más integro mi propio ascendente, más va a fluir mi vida, porque el universo no va a estar diciendo, ok, pon, 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 sino ya dices, ok, este es mi ascendente, eso es lo que toca integrar, y ya no hay esa resistencia, así como los chavos dicen, yo cáncer, cero, cero, yo no quiero hogar, yo no quiero hijos, olvídalo, yo no me voy a casar. Em, pero la vida le va a poner situaciones donde tenga Ujú. que integrar esa energía de encontrar su hogar interno, de cuidar a los otros, etcétera, etcétera. Una energía más materna, por ejemplo. Claro. Y luego también eso es lo más interesante de la astrología, cuando, por ejemplo, tenemos un ascendente y en el signo opuesto tenemos el sol. Entonces, ok, ¿cómo empiezan de cuál se integra más, cuál estoy viviendo más? O tienes un ascendente por ejemplo, agua, muy emocional, y tienes mucha energía de aire y no quieres tocar con las emociones, ¿no? O sea, encontrar también, ese también es gran parte del trabajo astrológico de un astrólogo, el encontrar maneras de realmente conectar y que entre los signos comuniquen. También es como encontrar una comunicación interna. Ándale. Ajá. Y entre Oye, bueno, más mejor, ¿eh? Entre mejor comuniquemos internamente. No tiene que ser gramaticalmente correcto, fluir la comunicación. Entre mejor sea esa comunicación, más nos vamos a conocer uno mismo. ya. Ujú. Bueno, y para explicar un poquito qué es el ascendente, bueno, ya más o menos nos diste un algo, un algo, pero justo como Gaby decía, ¿no? Cuando, o sea, está esta foto que si nosotros miráramos arriba, pues sería como un círculo, ¿no? Y es el mandala que Gaby nos estaba platicando. Y entonces como si fuera una pizza que dividimos en 12 pedazos. Y donde empezamos a decir, bueno, aquí es el uno, el pedazo uno,
¿no? Donde está la línea que marca el comienzo del 1, ese marca nuestro ascendente, ¿cierto, Gaby? Exactamente. Y va a estar en un signo, y que puede ser diferente, como decía Gaby, al signo en donde tenemos el sol, ¿no? Entonces, Y esa va a así, ser eso, nuestra, eso es, o sea, no es un planeta. no es un planeta, y esa va a ser nuestra primera área de la vida, la casa 1. El ascendente marca esa, da inicio a las casas, y la casa 1 es la salida al mundo, por ejemplo, Ya. una de las. Pues síguete, síguete, Gaby. ¿La 2? El siguiente paso de pizza. El siguiente paso de pizza es oh my God. Clau, ayúdame. El ¿No? siguiente pedazo de pizza. Bueno, también esto sería interesante como para recordarnos, ¿no, Gaby? Que, a ver, esto también coincide eh, didácticamente, o sea, como para empezarlo a entender, estas 12 casas o 12 pedazos de pizza son también los 12 signos, aunque uno no los puede tener a la hora de nacer acomodados así, pero didácticamente como para empezar a aprenderlos, podría ser, ¿no? El primer pedazo de pizza que dice Gaby es la personalidad, le pertenece a Aries, ¿no? Porque ahí empiezan los signos. Entonces, el segundo pedazo de pizza le pertenece a Tauro y entonces tiene que ver también un poco como, ¿no? Con las em, posesiones, con la autoestima, ¿no? Este, Con mm, el en cuerpo, general, con el cuerpo. autovaloración, con los Ujú, sentidos, ¿no? Es ándale, ujú, sí. ándale. Entonces, así podemos irnos con las 12 casas, ¿no? Le llamamos casas, pero didácticamente a mí me gusta de repente explicarlo así como el pedazo de pizza número, ¿no? Para que se Pero lo imaginen, ¿no? yo creo que se quedaría para otro programa, porque a mí se me hace el explorar todas las casas, realmente es muchísima información que, bueno, a mí me sirvió mucho para saber qué casa tenía que trabajar, porque sin duda las 12 casas son importantes de revisarlas, pero siempre hay una que dices, en este momento estoy atorado a, no sé, a lo mejor, no sé, se me ocurre la casa, bueno, ustedes me corrigen, ¿eh? La casa 4, que es la familia, Ajá, porque bueno, ahí me toca sí, trabajar de repente, ándale. Ah, de repente. Es decir, te toca ahí y ahí tienes que revisar cómo fue tu familia de origen, cómo fue la relación con papá, con mamá, con el sistema familiar, cómo hoy por hoy es tu familia. Entonces, eso por eso a mí se me hace, el análisis de las 12 casas se me hace algo tan profundo que merece yo creo que un poquito más de explicación, porque entonces ahí nos da mucho más información de decir, porque no tan solo tiene que ver con lo que estoy viviendo hoy por hoy, sino que también tiene que ver con mi pasado, ¿no? Por ejemplo, la casa del dinero. ¿Qué casa es? Es la casa La dos. mm, la 2. la 2. Ay, bien, se lo olvido. Por ejemplo, es decir, es un gran tema, ¿no? La casa 2, o sea, es decir, primero la casa 1, cómo salgo al mundo, luego la casa 2, la casa del dinero, cómo es mi prosperidad. Entonces, dependiendo de cómo salí de la casa de mis padres, voy a ir al mundo a ser próspero. Pero a mí se me hace así como que un análisis casa por casa que a mí personalmente me dejó mucha luz para entender mi proceso y saber cuál es la casa que todas se tienen que trabajar, pero en ese momento es la que más te está diciendo, hey, abusada, porque en esta casa estás reprobada. Tienes que recursar la materia, porque si no la recursas, pues entonces te llevas, es como una bola de nieve, porque pasa el tiempo y de repente estás en otra casa y es otro tema. Entonces, si dejaste esta sin aprobar, pues ya se fue como creciendo, ahora debes dos materias, ¿no? Entonces, eso es interesante, eso se me hace a mí, yo lo disfruté muchísimo, fue cuando empecé a entender y enamorarme más de la astrología, cuando empecé a entender el trabajo casa por casa a nivel de sanar el mundo y dije, wow, cuánta información hay en esto que hay que darse el tiempo. Y además, esto es un proceso, tampoco es algo que me aplico 3 días y ya pasé la materia. No, esto es un proceso que a lo mejor hoy logro en esta casa sanar
lo que estoy lista para sanar hoy, pero ya me atreví a verla. Entonces, esto, de verdad, chicas, a mí se me hace este punto, bueno, independientemente de su opinión, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes, pero a mí me dejó mucha información, como que una información más, bueno, yo que no me dedico mucho a la astrología, mucho más aterrizable en decir, revisa la relación con tus padres, revisa la relación que hoy tienes en familia. Wow, se me hizo un tema súper, súper profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, esa es mi opinión. ¿Cómo ven, chicas? No, sí, definitivamente. Y digo, también viendo este tema de las casas, ya a nivel más profundo, si estamos, por ejemplo, diciendo la casa 2 es la casa del dinero, ¿no? De los valores. em, Ujú, y eso es lo interesante de la astrología psicológica, es que lleva este tema al interior y dice, ¿qué tanto me estoy autovalorando? Si yo me autovaloro lo suficiente y tengo mis valores claros, la abundancia, el dinero fluye mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, si me autovaloro, entonces también puedo cobrar muy bien, porque sé el valor que estoy haciendo. Todo eso está relacionado, la parte de la familia de origen, ¿no? Cómo fue el hogar, donde creciste, la infancia, te lleva después a revisar, bueno, cómo lo estoy viviendo hoy en día en mi hogar afuera, pero la idea es cómo está mi hogar interno, ¿no? Cómo está la relación interna, ya entro, o sea, soy mi mamá, soy mi papá, puedo ser mi hogar o todavía lo estoy buscando afuera. Y eso solamente lo puedo hacer si revisé mis raíces, si me fui hacia atrás. O sea, todo tiene la idea es el llevar cada uno de los significados de la casa a uno mismo, siempre, ¿qué significa esto para mí? Psicológicamente, ¿qué significa? Si tengo a Quirón en esta casa y estoy huyendo todo el tiempo de ese dolor, por ejemplo, ¿no? Em, sí, llevarlo como dar el paso más, o sea, no ver la astrología como algo que nada más está afuera y esas áreas de la vida, sino qué me están diciendo a mí esas áreas de la vida de mí misma, ¿no? ujú. Claro. Es revisar en cada casa tu historia, bueno, la parte psicoemocional que te mueve en cada casa, ¿no? Y ese es un proceso, por eso lo que yo he aprendido también de la astrología, que no nada más todo se limita en una interpretación de tu carta, sino que es todo un proceso también. Entonces, el llevar un proceso en este caso con tu astrólogo es muy importante porque entonces vas avanzando y vas limpiando esa misma historia personal que tienes que revisar en cada casa. Sí. Oigan, y ahorita que las estaba escuchando, me estaba acordando em, bueno, les platico, Gaby y Noemí hicieron, es que creo que hace un año o hace 2 años, un taller para trabajar justo Lilith, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta, Noemí, es ¿cómo fue para ti integrar el movimiento, que es del movimiento, lo corporal, lo que trabajas tú terapéuticamente, junto con lo que venía aportando Gaby de la astrología de Lilith? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Mira, es justamente bajar toda esta enseñanza a la vida práctica, a tu cuerpo, Mm, porque Lili esto lo explicará mucho mejor Gaby. Lili es un arquetipo que todo el mundo tenemos. Sin embargo, como es un arquetipo construido en la psique, construido con la educación y todo esto, tenemos que aprender a entender que Lili tiene una gran carga emocional que hay que expresarla. Una de las partes, tampoco quiero entrar en polaridades de buena, mala, sino una polaridad que tiene Lili es mucho enojo por toda esta represión, que la mujer ha vivido, toda esta carga que tiene y saber qué voy a hacer con esta carga. Bueno, ya sé que el arquetipo de Lili vive en mí y qué voy a hacer con esta energía a nivel corporal. Primero es arraigar, punto número uno, y después hacer contacto con esta parte del enojo en la historia, en ese análisis de cómo
se ha reprimido a esta mujer libre, esta mujer que quiere salir creativa, esta mujer que quiere hacerlo distinto y que ha sido reprimida y esa energía pues vive también. Y entonces esa energía nos lleva a mucho, a un enojo interno corporal, emocional, y hay que sacarlo. Entonces es arraigo y es trabajar el movimiento corporal para poder conectar con esta energía, poderla expresar y también lograr una hermosa conciliación con esta Lili, que lo único que quiere es darte enseñanzas y decir, lo puedes hacer diferente. Entonces, eso es a nivel corporal, con movimientos corporales y en una contención muy femenina del grupo. Este taller es hermoso, se me hace, deberíamos de volverlo a hacer, Gaby, de verdad Sí. es una contención femenina que se da entre las mujeres, que exploramos esta misma sensación y lo que puede dejar a nivel corporal es que, por ejemplo, empieces a respirar mejor. Lo mismo que hemos trabajado en todo en el podcast, que entonces los beneficios que puede tener es que puedas conectar un poco más con tu parte creativa, que puedas conectar mucho más con dejar a un lado el miedo que a lo mejor no te deja dar ese avance hacia no sentirte juzgada, es decir, lo voy a hacer como decía alguien, además del miedo que tengo, pero yo lo voy a hacer y voy a tratar de ya no callarme, sobre todo el silencio, de la expresión también. Y bueno, el cuerpo, a veces muchos sus síntomas a nivel de nuestros órganos tiene que ver mucho con la represión de Lili. Entonces, es un taller que te permite esa libertad. Pero bueno, compártenos un poquito más del arquetipo, Gaby. Sí, bueno, Lilith es todo un tema. Lilith fue la primera esposa de Adán, y en el paraíso vivían como iguales. Dios los creó a los dos y vivían como iguales. Llegó un momento que Adán ya no estaba tan contento con esa situación y pues quería dominar de alguna manera a Lilith. Ella no se dejó y entonces Adán dijo, a ver, Dios, esta no se deja. Entonces hay dos versiones. Una que dice que Dios la expulsó del paraíso y entonces creó a Eva desde ya no como iguales, sino, y ahí ya todo el relato machista, ¿no? O sea, ya te hablar el tema. Sí. El caso es que de la costilla de Adán crea a Eva, pero también hay la otra parte, y esa es la que me gusta a mí del arquetipo, em, en la historia que dice, Lilith dijo, ¿saben qué? Entonces, así no somos iguales, entonces yo no quiero estar en este paraíso. Y se salió del paraíso. Obviamente, el patriarcado así prácticamente es ¿cómo se dice? Que este mito, esta historia, se crea justo en los momentos donde se empieza a hacer más fuerte el patriarcado. ¿Para qué? Para hacer menos a la mujer. Entonces, alrededor de Lilith se crean 25.000 mitos, que era la Sí. asesina por vengarse, era la asesina de los niños se mueren por Lilith. Digo, en las creencias, los judíos hoy en día no dicen el nombre, o sea, está prohibido y escuchan Lilith y de veras dicen no, 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 y en un congreso de astrología hubo gente que se salió por escuchar el nombre, que dijo, no, yo no voy a entrar, este tema no, mujeres también, o sea, no solamente, los hombres le tienen un respeto brutal, sería súper lindo que también conectaran con esta parte, pero finalmente, pues sí, tienen que conectar primero con o sea, Lilith representa mucho la sombra femenina que se le ha puesto en toda la historia. Sí, ahí tuvo que callar muchísimo, sí se tuvo que aguantar mucho, pero detrás de esta sombra hay un poder impresionante, impresionante, y es el atreverse también como mujer, sobre todo como mujer, el ver esta sombra, ver el enojo que hay con lo masculino, ver todo lo que se ha callado, ver todos los abusos, todas la falta de igualdad que hasta hoy en día todavía la hay, ¿no? Con el hombre. Atravesar eso
y desde ahí crear otro arquetipo interno de Lilith, ya no esta Lilith enojada, sino la Lilith que dice, yo quiero esto y yo voy a luchar por esto, pase lo que pase, sí, pero no lo tengo que hacer enojada, por ejemplo, ¿no? Porque sí hay un poder impresionante detrás de ese enojo. Y es un enojo em, que venimos cargando desde siempre. Y eso también es Claro. interesante cuando se nos activa la Lilith por tránsitos, porque ni siquiera le dieron el de estatus de planeta, o sea, no, Lilith es un punto, o sea, porque también la astrología es muy machista, apenas ahora está creándose, porque nada más teníamos la Luna y Venus, o sea, las tres lindas, ¿no? Pero Lilith, lo máximo fue que le dieron un punto, es un punto en el cielo, ni siquiera es un planeta, ni siquiera es un asteroide. Ahora ya se están integrando mucho más los arquetipos femeninos a través de los asteroides, pero en realidad la astrología es también muy machista, ¿no? Y traemos esta carga machista desde cantidad de años y un enojo súper ancestral. Pero sí las invito Claro. a todos, a todas, también hombres, a contactar con esa parte, con ese arquetipo. Es duro, sí, no es fácil, pero es tan empoderante, o sea, y es tan liberador el saberlo, y el poder empezar de manejarla, ¿no? De manejar esa energía en uno mismo y canalizarla de manera creativa, por ejemplo. Claro. Sí, En porque finalmente es como hemos hablado de las emociones. Las emociones son energía en movimiento, no son ni buenas ni malas. Entonces, si estamos hablando de que es enojo, el enojo puede ser, digámoslo otra vez didácticamente, ¿no? O destructivo o constructivo, porque es una fuerza creadora, ¿no? O destructiva. Entonces, pues justo, si contactas y lo vuelves una energía creadora, pues imagínate el camino que puedes recorrer, ¿no? De conciencia, de evolución. Oigan, a ver, entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Entonces, quizás a mí me gusta como decir que la Estoy- astrología nos puede dar, califíquenme, nos puede dar como una guía, ¿no? Una guía de cómo trabajar y sobre todo si la unimos a a otros recursos como por ejemplo lo corporal, el movimiento, la introspección, ¿no? Entonces podemos ir armando no solamente este camino de autoconocimiento, sino también de transitar, ¿no? La vida con los propios recursos que vamos encontrando y poniéndolos también no solamente en mente, sino también en cuerpo, en acción, ¿no? ¿Les suena o estoy loca? ¿Se Bueno, sí ve? estoy ¿Se loca. ve? 10, ¡Eh! bravo. Luego les digo qué planeta tengo que siempre pide el 10, ¿no? Pues sí, No, buenísimo. ok. Pues bueno, chicas, ¿qué les parece que vamos cerrando? Este, que a lo mejor me gustaría que cerráramos hoy. ¿Cómo, cómo invitarían a todos los que nos están viendo, escuchando, acercarse a una lectura de carta natal? ¿Por qué y para qué? Como decía Gaby. Bueno, yo les diría que es sí o sí. Sí o sí. ¿En qué sentido? Independientemente de a lo que te dediques, independientemente cuál sea tu profesión, eh, qué hagas en tu vida, el tener un mapa, para mí es como un mapa. La carta, mi carta natal y mi carta astrológica es un mapa que te va diciendo hoy aplícate más a este punto en tu vida, porque te va a estar dando lata, te apliques o no te apliques, porque si te aplicas, a lo mejor sí te va a estar dando lata, pero vas a tener recursos para poder enfrentarlo. Y si no te aplicas, pues como decía yo, repruebas la materia y te la llevas al siguiente semestre y ya debes, y vas acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, pero independientemente de eso, que te hace un ser mucho más consciente de que en esta vida tienes una misión que hacer.
Y que si haces esa misión que te toca desde el alma, sabiendo todo lo que hay, todo el paquete completo, la puedes ejercer desde una parte mucho más, em, fluyendo, sin resistencia. Eso es lo que Ok, hace la carta. La carta te da los recursos para que puedas fluir sin esa resistencia y sin ese miedo. Es decir, pues sí, hoy tengo un reto, seguramente en un trimestre más tendré otro reto, pero esta es la vida finalmente. Y entonces cuando empiezas a entender el porqué de muchas cosas de tu vida, te da esa tranquilidad y empiezas como a fluir más y a decir, ok, está bien, sigamos con el siguiente. súper. Me encanta. ¿Tú, Gaby? Yo los invitaría si eres alguien que te estás preguntando demasiado por qué está pasando esto, por qué está pasando esto, te invito a hacer una carta, a revisar el para qué y a vivir también acorde con los ciclos de la vida. La vida, digo, es a veces fácil, a veces complicada, pero cuando es complicada, ayuda tanto el saber por dónde puedo, uno, para qué está siendo complicada por el momento y cómo me lo puedo hacer más fácil, cómo puedo meter claridad a las cosas. Y en ese momento, cuando las cosas se vuelven claras, ya puedo ver otra vez el camino. Súper. Ay, me encanta. Me encanta porque me robaste el para qué. ¿No? Sí, yo diría eso, como si quieres transformar un por qué en un para qué, que bueno, para mí se me hace un poco más evolutivo y más, justo como te abre más posibilidades, ¿no? Hazla, ¿no? Y bueno, pues finalmente, a mí lo que me encanta es que es un lenguaje que si resuena contigo puede darte muchísima información, no solamente de cuando naciste, después de eso, o sea, si tú te haces si tienes tu carta natal y te conoces desde esa carta natal, entonces luego puedes ver, bueno, pero de profesión, ¿no? Lo que decíamos, de muchas áreas de la vida, ¿no? Ok, bueno, vocacional, bueno, de salud, bueno, de esto, bueno, de la espiritualidad, de creencias, de pareja, de muchísimas, muchísimas cosas. Entonces da muchísima información, da mucha luz y yo creo que eso, así yo los invitaría, ¿no? A conocerse. Y bueno, también puede ser que ese lenguaje no resuene contigo y también está bien, ¿no? Hay gente que dice, pues a mí no resoné con la astrología, no la entiendo, no es lo mío. Bueno, qué bueno que hay muchísimos más lenguajes para conocernos, pero sí, es probable que este sea uno, ¿no? Pues muy bien, chicas, pues muchas gracias, por esta información, Gaby, por compartirnos tu conocimiento que le has invertido como mucho, ¿no? En esta parte. Noemí, por compartir tu experiencia personal, que también es tan importante y tan valiosa, ¿no? Y pues bueno, nos vemos en el próximo programa, ¿les late? Así es. Muy bien, chicas. Nos Chao. vemos. Bye. Tres voces,